Esta parte que hemos leído en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 16, el apóstol Pablo le está hablando a los corintios basado en un contexto de lo que sucede con Moisés cuando él sube al monte a recibir la revelación de las tablas de la ley. Todos nosotros sabemos que él descendió y le mostró al pueblo, pero hubo algo, y es que cuando él desciende con las tablas, el pueblo estaba pecando, ¿se acuerdan? La mayoría de personas conocen esta historia porque hasta las muestran en películas en la semana que llaman Santa. El profeta, porque él es profeta, el profeta Moisés desciende de estar allá, recibir la revelación, esta gran revelación, y cuando él llega donde está el pueblo se había desenfrenado, practicando diferente clase de pecados, orgías, borracheras, y él entró como en una ira. A cualquiera de nosotros nos habría dado ira, ¿cierto? Usted dice: yo pasé todo ese tiempo allá arriba en esa montaña, ni siquiera comí ni nada, y cuando llego está esta gente aquí alborotada y en una locura. Entonces, ¿qué pasó cuando él se airó? Él rompió esas tablas, ¿se acuerdan? ¿Y qué le tocó hacer a Moisés? Subir nuevamente al monte 40 días y 40 noches. O sea, la mayoría de nosotros pensamos que simplemente fue una vez, pero son 2 veces. 40 días y 40 noches, otra vez porque el pueblo se había desenfrenado. O sea, ni siquiera es porque Moisés se había desenfrenado, sino porque el pueblo se había desenfrenado. Le toca subir nuevamente 40 días y 40 noches. Ahora, hay algo que hace Moisés, que hace la diferencia entre la primera vez que él desciende del monte con las tablas y la segunda vez que él desciende. En la segunda vez, cuando él desciende, dice la escritura que la gente no podía mirarlo directamente a su rostro, porque había un resplandor de la gloria de Dios en su rostro que la gente no lo podía mirar directamente. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, yo no sé cuántas veces lo he leído porque, como les dije, parece como si tuviera una obsesión con esto. Cuando él desciende la segunda vez tiene esto, pero la primera vez no. ¿Qué pasó de diferente? Bueno, cuando él desciende la primera vez, él se aira y él rompe las tablas y él va e intercede delante de Dios. Y le dice al Señor que por favor no destruya al pueblo. O sea, el Señor le dice: tranquilo, déjeme que yo los corto y yo creo otro pueblo que se llama el pueblo de Moisés, quizás, no el pueblo de Israel, que sería Jacob, sino otro pueblo que sean rectos y que sirvan y sea su descendencia. Y él dijo: no, Señor, si no vas a tener misericordia del pueblo, entonces córtame a mí y quítame del libro. Eso fue lo primero que él hizo, a pesar de la ira. Mire lo tremendo, a pesar de la ira tan terrible que él tenía y que rompió las tablas y todo eso, sin embargo él va e intercede. Y esas son las cosas que uno muchas veces no entiende ni sabe de los líderes que Dios ha puesto delante de nosotros. A veces uno, o inclusive el resto del liderazgo, se acerca al pastor: mire pastor, mire que fulanito de tal está haciendo así y no vino aquí y sí vino allá y llegó a tal hora, y uno se impacienta quizás como líder. Aquí hay varios líderes que pueden testificar que a veces ya llega un momento que llegan donde el pastor como que desesperados porque alguna persona está en cierta dificultad o situación, y se dan cuenta que la actitud del pastor puede ser diferente a la que esa persona tiene, pero es porque el pastor ha vivido eso de interceder y meterse en una situación donde Dios quiere traer juicio y castigo sobre alguien, y el pastor decir no. Y eso es lo que sucede en la vida de Moisés. Él se interpone, pero aparte de eso, de él decirle a Dios: no extermines al pueblo a causa de su pecado, en Éxodo 33:18, él le dice a Dios:
a diferencia de la primera vez, te ruego que me muestres tu gloria. Y esa experiencia que él tiene allí después de decirle, te ruego que me muestres tu gloria, es la que hizo que cuando él descienda la gente no lo pueda mirar. Ahora, yo tenía una confusión y yo decía, pero ¿cómo así que te ruego que me muestres tu gloria si la Biblia ya decía que Moisés hablaba cara a cara con Dios? Entonces, ¿qué es lo que Moisés le está pidiendo a Dios que le muestre si ya antes la escritura ya decía que Moisés hablaba cara a cara con Dios? Porque recuerde, la única manera como Moisés pudo hablar con el pueblo después de descender fue ponerse un velo. Pero ¿cómo es el mensaje en esta mañana? Quitemos el velo. Pero la única manera como Moisés podía hablar con la gente era poniéndose un velo. La pregunta es, si se supone que Moisés mucho antes de eso ya la escritura decía que hablaba cara a cara con Dios, ¿por qué antes no tenía que usar un velo? Y me puse a mirar, a investigar y a leer en otras versiones y en hebreo la expresión. ¿Cuántos saben que son expresiones? Cuando uno dice ciertas cosas que una persona americana o un gringo, como decimos, vienen y quizás sabe hablar español, pero cuando uno la dice no la entiende, porque es algo autóctono del lugar. Amén. Así nosotros tenemos idioms o expresiones aquí en nuestra tierra que si otra persona viene no la entiende, como cuando yo le dije a una hermana si entendía esta expresión, que la licuadora sacó la mano. ¿Cuántos entienden lo que es que la licuadora sacó la mano? Si un americano que aprende español bien viene y le decimos que la licuadora sacó la mano, él entiende que la licuadora tiene una mano que sale, porque es una expresión de nosotros. Quizás en otros países de Latinoamérica, inclusive donde hablen español, no entienden la expresión que la licuadora sacó la mano, la nevera sacó la mano. En el caso de Moisés, dice la escritura que Moisés hablaba cara a cara, y uno piensa inmediatamente que se refiere a que el rostro de Moisés y el rostro de Dios estaban los dos con los ojos abiertos y se veían así como si nada. Pero la escritura ya nos había dicho, no me verá hombre y vivirá, nadie verá mi rostro y vivirá. Entonces uno dice, entonces ¿qué era lo que Moisés veía cuando dice la escritura que hablaba cara a cara? La escritura no dice que Moisés veía cara a cara a Dios, sino que hablaba cara a cara. No dice veía cara a cara, sino hablaba cara a cara. La expresión hablar cara a cara en los hebreos o los judíos significa hablar sin intermediarios. O sea, no necesita que otra persona se interponga o se meta para él poder hablar. Así como cuando hay parejas, y este no es el tema, hay esposo o esposa y tienen hijos y se pelean un día o se disgustan, y la esposa le dice al hijo, vaya, dígale a su papá que me mande 5,000 para ir a la tienda. Y luego el papá le manda con la niña los 5,000. Y luego, vaya, dígale a su mamá que esto y aquello. ¿Sí? Eso es hablar con intermediarios. Está llegando el mensaje, ¿sí o no? Pero están utilizando un intermediario. ¿Cuándo hablan cara a cara? Cuando ya no meten a la niña y se ponen los dos a hablar y dicen, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros dos? Entonces, Moisés hablaba sin intermediarios, y esto lo podemos corroborar cuando ellos, ustedes recuerdan esa parte de la escritura que narra que Aarón y su hermana Miriam, o como lo traduce la versión en español, María, hermana de Moisés, se molestaron con Moisés y algunos otros a causa de la mujer cusita, o sea, de Cus, que era de raza negra, que había tomado Moisés. Se molestaron contra él, y ¿qué dice la escritura? Murmuraron, y una de las cosas que ellos dijeron fue,
¿Acaso solamente por Moisés habla Jehová? ¿Acaso él es el único profeta, el único al que Dios usa? Nosotros también profetizamos y a nosotros Dios también nos usa. ¿Y qué pasó? Recuerdan que María, hermana de Moisés, resultó leprosa y Dios los sacó a un lugar y les dijo: oigan, mire, ustedes también hablan, yo también los uso a ustedes. Pero es que los demás profetas no son como Moisés, porque a Moisés yo le hablo cara a cara y a los demás les hablo por visión o por sueño. Por visión o por sueño, pero a Moisés le hablo cara a cara. Entonces ya empiezo a entender que cuando dice que hablaba cara a cara, a diferencia de los otros que era por visión o sueño, es que la visión o el sueño eran el intermediario para que la persona pudiera oír la voz de Dios. Pero a Moisés no era ni una visión ni un sueño, sino que Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, aunque él no lo estaba viendo directamente. Por eso es que todavía no había sucedido nada de lo de ponerse el velo ni nada de esto, aunque estaba hablando cara a cara con Dios. Pero Moisés le dice: Señor, yo ya fui a la montaña, tuve esta experiencia, ya recibí las tablas, descendí, este pueblo estaba arrebatado, locos, en orgías, en borracheras. Entonces yo intercedo para que no los acabes, pero quiero que esta vez suceda algo diferente ahora que voy a subir, y es que necesito que me muestres tu gloria. En Éxodo 33:20 dice: no podrás ver mi rostro. Para los que están anotando, Éxodo 33:20: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y esto lo volvemos a corroborar en el Nuevo Testamento. Más adelante lo vamos a leer. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo ya he explicado muchas veces qué significa la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, que simboliza o significa a Cristo, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas mi rostro no se verá. Ahora uno pregunta: ¿por qué no podía ver el rostro y sí pudo ver las espaldas? ¿Y por qué le dice que te pondré una hendidura de la peña? La hendidura de la peña representa la peña de Oreb, que está brotando agua de vida saludable para ti, que es Cristo Jesús. Eso, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Es decir, con todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, está tratando de darnos un mensaje de quizás un poco cubierto, porque los judíos, los hebreos, no se daban cuenta que estaba hablando del Mesías que habría de venir, que es Cristo, que es la piedra angular, la roca sobre la cual la iglesia de Cristo está edificada. Entonces, la única manera como podrás ver mi gloria es si estás parado en la peña, que es Cristo, que también es la palabra, porque Cristo es la roca y Cristo es la palabra. Ahora bien, ¿por qué si se paró en la hendidura, en la peña, todavía no ve el rostro? Porque Cristo, esto nos habla que Cristo todavía no había venido a ser manifestado como hombre en carne aquí a esta tierra. Todavía faltaba que viniera a manifestarse. Por eso está viendo aún la espalda, porque Cristo es el que viene a mostrar a Dios. Más adelante lo vamos a ver por la escritura. Cristo es el que nos refleja o nos muestra cómo es Dios Padre. Como Cristo aún no había venido en carne, entonces la única experiencia que este varón tiene es verlo de espaldas. ¿Por qué? Porque todavía falta algo. ¿Qué es lo que falta? Que venga Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora bien, ¿qué es la gloria de Dios? Porque nosotros decimos: hermano, ese culto estuvo la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos hemos dicho? Pero a veces no entendemos exactamente qué sería la gloria de Dios, y a veces confundimos la unción de Dios, que sería, la escritura inclusive nos da otro ejemplo de unción cuando dice que
cuando estés ayunando, no llegues a la iglesia todo llevado así a mostrarle a la gente que ayuna, sino que dice, unge tu cabeza. O sea, que se unja para peinarse. ¿Cuántos aquí conocen lo que es el gel? ¿Sí? Hay muchos varones que para peinarse utilizan un gel, se lo aplican en el cabello y entonces se pueden peinar. En la época del Señor era no con gel, sino con un ungüento, un aceite. ¿Sí? Y el término que utiliza es unge tu cabeza para peinarse. Entonces es como que uno se unta con algo. Así es la unción, pero no es lo mismo que la gloria. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La unción es un poder de Dios, no es Dios, sino es un poder de Dios que viene sobre alguien para algo. En el Antiguo Testamento se ungía a reyes, a sacerdotes, a profetas para una labor específica. Ya hoy en día podemos ser ungidos toda carne, sí, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, adultos, siervos, siervas, o sea, hasta los esclavos. En esa época solamente eran los reyes, sacerdotes y profetas. Era la unción. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la unción y la gloria de Dios? Que la unción es algo, es un poder o una autorización de Dios, una autoridad de Dios, mientras que la gloria de Dios es Dios mismo. La gloria de Dios ya tiene que ver directamente con su persona, con el reflejo de su persona. Entonces, la gloria de Dios no es solamente su presencia, sino que cuando esa presencia se hace notoria, visible, tangible, electrizante, perceptible aún con los sentidos físicos. Dios estaba presente aquí en este lugar antes de que usted y yo entráramos. Es decir, su presencia ya estaba, pero en un momento determinado, puede ser ahora mismo o en cualquier de repente del Señor, pasa de solo estar presente a estar glorificado. La diferencia entre que Él estaba presente a que Él se glorifique es que cuando estaba presente la gente puede no darse cuenta. O sea, usted entra al lugar y usted dice, ay, ojalá que hoy Dios se manifieste en este lugar. Y usted ni se da cuenta que el Señor ya está presente. O sea, presencia. Pero en el culto de repente, aunque Dios ya estaba en el lugar, de repente estamos alabando, adorando a Dios, porque la escritura ya dice que donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y usted le pregunta a un hermano, hermano, aquí está Dios, y dice, sí, aquí está, porque Él está presente. Pero de repente en un momento del culto hace así y dice, Dios está aquí. Y usted dice, pero ¿cómo así? Ya sabía que Dios estaba aquí porque estaba presente. La diferencia fue que pasó de solo estar presente a glorificarse. Cuando se manifiesta su gloria, pasa de solo estar presente a ser perceptible. Por eso, inclusive algunos de nosotros sentimos que los vellos de nuestra piel se erizan. Hasta en la cabeza. ¿Cuánto les ha pasado que sienten como que usted dice, ¿será que me despeiné? Algunos sienten en su cuerpo un calor. Y aunque esto no se trata simplemente de sentires, porque hay gente que se guía solamente por lo que siente, de todas maneras no podemos negar que Dios cuando se glorifica se siente. Hermano, yo tuve una experiencia hace muchos años. En una habitación yo estaba cantando y tocando la guitarra, no había nadie, no había público, estaba la puerta cerrada. Yo tuve una experiencia donde yo estaba llorando, yo ya sentía que había un ambiente precioso, yo estaba llorando ahí, hablando en lenguas, cantando en lenguas y todo lo que demás que tiene que salir cuando uno está inspirado. Y estaba en el piso, me acuerdo, estaba con la guitarra en el suelo.
de espaldas, o sea, más atrás, esa habitación es grande, atrás quedaba la puerta, y yo sentí como si alguien hubiera abierto la puerta y entró y venía caminando hacia mí, y yo dije, me morí. Yo dije, me morí, porque si este es Jesús, cuando yo lo vea me muero. Y me acuerdo que yo cerré los ojos y seguía ahí llorando, pero yo decía, no puedo abrir los ojos, porque si abro los ojos lo voy a ver y me muero. Yo no sabía si era un ángel, no sabía si era el Señor Jesús, pero lo que yo sabía es que no era un demonio. ¿Cuántos han entrado a una casa y sienten que hay un ambiente pesado, que usted sabe que no es el Espíritu Santo ni el peso de la gloria? Y peor aún si usted entra a ese lugar y usted dice, pero ¿quiénes viven aquí? Y se siente una cosa como que, y usted, o los hermanos que han ido a la cárcel, ¿cuántos han ido a la cárcel a predicar? Ellos le saben decir a usted. Yo no he ido muchas veces, pero yo sé lo que es eso, que uno entra, predica, está ya quizás 3, 4 horas, y cuando salió usted siente como que hubiera trabajado todo el día pesado. ¿Por qué? Porque hay un movimiento espiritual en el lugar. Lo mismo las clínicas, los hospitales, porque se mueven espíritus de muerte, espíritus de enfermedad en las clínicas de reposo, o inclusive peor aún en los manicomios, o donde meten gente que debieron estar presos, pero tenían un problema mental y por eso cometieron un delito. Gente que violó, que mató, que asesinó. Usted entra y usted percibe en la atmósfera, hay un ambiente pesado. Pero yo quiero decirle que eso no solamente debería ser perceptible lo malo, sino también debería ser perceptible que cuando la gente entre a nuestra casa diga, aquí hay una atmósfera rara pero bonita. Usted no ha escuchado que usted invita a un amigo y viene a la iglesia y dice, ay, no me quisiera ir para la casa, se siente una paz. Aleluya, Shama lava aquí, alama sama. ¿Por qué? Porque es un lugar donde continuamente la gloria de Dios se está manifestando, no solamente está presente. Porque hay mucha gente que me dice, ¿y yo por qué tengo que ir a la iglesia o al templo más bien? Si Dios está en todas partes. Y yo lo que le puedo responder a eso es, Dios está presente en todas partes, pero no me diga que en todas partes se está glorificando como se glorifica aquí. No sé si entiende la diferencia. Por eso es que es bueno venir a la casa del Señor, porque aquí no solamente está presente, aquí Él se glorifica, aquí Él se mueve, aquí Él se pasea por el medio de los puestos, sana, liberta, toca, transforma vidas. Aleluya. Entonces ya vemos la diferencia entre Dios presente y Dios glorificado. Jesús mismo andaba con los discípulos, caminaba con los discípulos, y ellos veían cómo Él hacía sanidades, milagros y todo. Y un día se llevó a 3 para una montaña y se transfiguró y se glorificó delante de ellos. Y aquí nos empieza a dar claves y nos empieza a mostrar. Dice que empezó a resplandecer su rostro, y aún sus ropas se pusieron como si fueran, no es por propaganda, pero no blancos, sino como cuando dicen blancos. Sí, la escritura dice que resplandecía, y Pedro, Jacobo y Juan, que eran los que habían subido al monte con el Señor, dice, de repente vieron que se manifestó Elías y Moisés y el Señor, y los 3 hablaban, y ellos quedaron como en un éxtasis. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque estaba el Señor no solamente presente como todo el tiempo que había caminado con ellos, sino que ahora se había glorificado, y en medio de ese éxtasis ellos dijeron, Señor, bueno es que hagamos aquí una enramada para ti, una para Elías, otra para Moisés. Nosotros nos quedamos aquí al sol, al agua, porque ni nos damos cuenta por este ambiente glorioso. Ellos ni siquiera pidieron una enramada para ellos. Ellos pidieron enramada para el Señor, para Moisés y para Elías. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, a uno se le olvida que tiene hambre, se le olvida que tiene problemas, se le olvida. Usted solamente sabe que Él está ahí. Entonces Dios sí es omnipresente, de presencia. Y en estos días hablaba con mi esposa y le decía, el hecho de que Dios es omnipresente indica que Dios es un ente omnipresente, omnisciente.
¿Qué otra palabra decimos? Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Indica que Él es un ente. Cuando usted dice inteligente, un ente que tiene inteligencia. Cuando usted dice presidente, es un ente que preside. Por eso no hay presidenta, sino la presidente, porque ella es un ente. Esto, una cuñita para los del lenguaje de la inclusión. Aleluya. Dios es omnipresente, pero no se glorifica en todas partes. En el Salmo 139, versículo 7 dice, Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces este texto explica claramente la omnipresencia de Dios. Entonces la omnipresencia se puede explicar de una forma, y es que Dios ve todas las cosas y no tiene impedimento ni de oscuridad, ni de tinieblas, ni de paredes, ni de cortinas, ni de todo lo que la gente pone para que nadie se dé cuenta que están haciendo algo malo. Ahora, hermano y amigo que me está escuchando en esta hora, Dios ha estado presente y lo ha visto a usted y lo ha guardado muchísimas veces y en muchísimas oportunidades. Ha escuchado y ha oído nuestras quejas, pero nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta que Él ha estado allí. Pero Él en esta hora nos quiere hacer conscientes de que Él no solo quiere estar presente, sino que Él quiere estar glorificado. Aleluya. Y yo quiero presentarle a la gente que no tiene a Cristo en su corazón que Jesús es la única manera como pueden tener acceso directo a la gloria de Dios. Porque hay mucha gente que está diciendo: ah, qué bonito lo que están diciendo, yo sí quisiera esa gloria, ese resplandor que habla que tenía Moisés. Bueno, la única manera como podemos llegar a esa gloria es a través de Jesucristo, nuestro Señor. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 18 dice: a Dios, y esto es lo que les dije que en el Antiguo Testamento decía, aquí lo corrobora. Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. ¿Cuándo? Jamás. Para los que estaban un poco asustados cuando les dije que Moisés hablaba cara a cara, no que veía cara a cara. Porque Dios mismo le dice: nadie verá mi rostro y vivirá. Y luego aquí vuelve y lo corrobora: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces pregunta: ¿yo puedo tener una visión de mi Señor Jesucristo? Amén. ¿Yo puedo ver al Señor Jesús? Amén. ¿Puedo ver al Padre? Nadie le ha visto jamás. Entonces yo no puedo ver al Padre. ¿Por qué no puedo ver al Padre? Porque si lo veo me muero. Si en la Escritura nombra que Jesús se manifestó, se supone que a Jesús sí lo podríamos ver. Y la Biblia dice que se apareció a varios y dice que caían como muertos. Y no eran como de la talla de Daniel, con ángeles o con teofanías o cristofanías, manifestaciones de Jesús en forma velada o escondida. Se manifestó y dice: y cuando lo vi caí sin fuerza al suelo como muerto, y Él me dio la mano y me dijo: recibe fuerzas.
ese es al que podemos ver, a Jesús. Imagínese al que no debemos ni podemos ver, que es al Padre. ¿Sí? Entonces Jesús es el que le ha dado a conocer. Jesús, por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos: tanto tiempo que ando con vosotros y no me habéis conocido, porque yo soy el que doy a conocer al Padre. Hebreos 1, versículo 2. Hebreos 1, versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí ya empieza a ponerse más pesado la revelación, el cual, siendo el resplandor de la gloria, de su gloria, y la imagen misma de su sustancia. O sea que Dios Padre tiene una gloria tan maravillosa que no puede ser vista directamente, porque si vemos al Padre nos morimos. Entonces Jesús se convierte en ese resplandor de la gloria de Dios para que podamos mirarle. Y Jesús es también la imagen misma de su sustancia. Entonces Dios habita en oscuridad inaccesible, dice la Escritura. Entonces Jesús es la imagen visible de esa sustancia a la que no tengo acceso. Como no puedo ver al Padre, Jesús me da acceso a la imagen del Padre. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuántos le dan gloria a Cristo en esta hora? Y es que esto está confirmado y corroborado a través de todas las Escrituras. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, o como lo dice en la versión en inglés, la palabra, o como lo dice en griego, el logos. Jesús es la palabra. Cuando el Padre dijo: sea la luz, el Padre hablaba y la palabra que salía era Cristo. En el principio era el verbo, palabra con acción, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora quiero que vayamos conectando. Entonces la gloria se manifiesta a través de Cristo en un resplandor, en una luz. Aquí ya podemos ir conectando el asunto con lo que pasaba con Moisés. Cuando Moisés miraba a alguien, o la gente iba a mirar a Moisés, había un resplandor, una luz, como cuando alguien va conduciendo y dice: me encandilaron, no puedo ver. Mucha luz. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su labor vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuánto lo han recibido? A los que creen en su nombre, les dio potestad, o les dio poder. ¿Cuántos han creído en su nombre?
de ser hechos hijos de Dios. Los demás son creación de Dios, pero cuando creen en Jesús se convierten en hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, dice el versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, ¿qué cosa? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Aleluya! Capítulo 3 de Juan, versículo 19. Mire que casi que no tengo que predicar yo, casi que tengo que leer la escritura y ya es algo tremendo esta escritura. Y esta es la condenación, Juan 3, 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Cuántos vienen a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, si usted y yo queremos vivir en Cristo Jesús, tenemos que acercarnos a Él y decirle: Señor, tengo estas fallas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo tengo cosas en mi vida que no agradan a Dios y yo no me escondo de Dios, y esto ya de por sí es algo que no se puede lograr. Pero no trato de esconderme de Dios, sino que me acerco a su luz para que Él alumbre con su luz mis malos pensamientos, mis malos sentimientos, mi raíz de amargura, mi envidia. Gloria a Dios, la gloria de Dios, su luz admirable alumbra y me muestra: tú has envidiado, tú has odiado, tú estás en una raíz de amargura, tú no estás amando como deberías amar. Yo no me escondo de la luz, sino que vengo a la luz. Aleluya, gloria a Dios. Y Ramanso Coa, gloria a Dios. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios, con minúscula dice, el Dios de este mundo o el Dios de este siglo, que ya sabemos quién es, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Recuerde que Cristo también es la palabra. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuántos tienen Facebook? Facebook es una palabra que tiene ahí la palabra face, que es clara, cara. En este caso dice faz con Z, en la faz
de Jesucristo. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7. Y aquí vamos llegando a lo que leímos al inicio. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, para aclararles, ahora nosotros estamos en el ministerio del Espíritu. En la época de Moisés estaban en lo que aquí llama el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. ¿Por qué? Porque al no poder cumplir la ley, ¿quién tenía que pagar? La persona. Entonces había muerte, porque la paga del pecado es. Ahora que estamos en Cristo, Cristo paga, y a esto se le llama el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación, que ya sabemos cuál es el ministerio de condenación, que sería el de muerte, el de la ley, fue con gloria, porque sí tuvo gloria. Cuando estaban recibiendo la ley hubo gloria. Si hubo gloria cuando estaban recibiendo este ministerio de condenación, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Usted y yo estamos en el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. O sea, hay una gloria y hay una gloria más eminente, que es a la que usted y yo tenemos acceso. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, porque el antiguo pacto iba a llegar a un punto donde iba a necesitar de un nuevo pacto. Pero dice el versículo 14: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Recuerde que el mensaje en esta mañana se llama quitemos el velo. ¿Cómo se quita el velo? El cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón, sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, diga yo también, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice: nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. Y cuando usted se pone a escudriñar, se va a dar cuenta que ese espejo del que habla es que la Biblia o la palabra del Señor es comparada a un espejo.
Pero cuando yo miro, cuando yo me paro y agarro este espejo, en vez de verme a mí, veo la gloria del Señor. ¿Para qué? Para que yo vea cómo es el Señor y cómo debo ser yo. ¿Sí? O sea, usted antes de venirse para este lugar, usted se paró frente a un espejo y miró que tenía todas las cejas peinadas por allá para otro lugar, que tenía de pronto una lagañita, el pelo quizás alborotado. Entonces usted se mira, pero usted no se mira para quedarse como se está viendo. Usted se mira en el espejo para ver qué tiene que corregir o ajustar o arreglar. Por tanto, todos nosotros mirando como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu Santo comienza cuando usted se mira en la palabra. Le muestra el Espíritu Santo cómo es Cristo y empieza a transformarlo de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por el Espíritu Santo. O sea, Cristo ponía la otra mejilla y yo no. Entonces vamos a arreglar eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando usted se mira en el espejo de la palabra, usted se da cuenta que Cristo era así, asá, y yo todavía no. Entonces empiezo a ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen, hasta que los compañeros del trabajo, de la universidad, del colegio empiezan a decir: oiga, usted se ha vuelto muy extraño, usted ahora reacciona de una forma muy... Yo no me aguanto, yo no sería capaz, porque estoy siendo transformado en la misma imagen por el Espíritu Santo. No es por mi propia fuerza, no es porque yo soy muy capaz, no es porque yo soy muy buena gente, porque hay gente que dice: uy, no, esos cristianos sí son muy buena gente, y hay otros que dicen: no, son muy terribles esos cristianos. No se trata de que seamos muy buena gente, se trata de que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, nos vayan transformando cada día más conforme a como es Cristo. Y no importa la condición en la que usted se encuentre, no importa la clase de pecados. Quizás hay algún amigo que está ahora mismo siguiendo esta transmisión, o alguien que esté aquí sentado y esté pensando: pero quién sabe cómo va a suceder eso conmigo, porque yo soy terrible, yo he matado, yo he hecho, yo he robado, yo he engañado. Yo quiero decirle que no importa en la condición en la que usted se encuentre, si usted se expone y si usted vino en esta mañana aquí a este lugar, se está exponiendo a que le refleje la gloria de Dios aquí. Yo conozco gente terrible que ha dicho: a mí nadie me ha hecho llorar en la vida, y han llegado a un culto y han llorado como un bebé, porque es que nunca habían sido expuestos a ese resplandor de la gloria de Cristo. Nunca habían sido expuestos a ese brillo. Aleluya. Hubo un varón que aparece en Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí la escritura me muestra que el resplandor de gloria que se le apareció a Saulo y que lo tiró de su caballo era Jesucristo. Y en esta hora yo quiero decirte: no importa tu condición, no importa los problemas, no importa inclusive si estás viviendo como Saulo, que era totalmente contrario al evangelio, totalmente contrario a los cristianos, a los que siguieran al Mesías.
Aunque tu condición sea esa, en esta mañana yo quiero decirte, el resplandor de gloria puede venir a ti. Es más, has venido a un lugar donde estás expuesto y vas a tener un cambio, una transformación. Si tú ya eres cristiano, yo quiero decirte, hermano, tenemos que estar más conscientes cada día de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios hará la diferencia en nuestras casas, hará la diferencia en nuestras familias, hará la diferencia. Que se vaya toda pesadez, que se vaya todo ambiente pesado de nuestras casas, de nuestros trabajos, y que venga el peso de la gloria de Dios. Quizás has estado pasando por una situación difícil, adversa, una situación dura, y has estado diciendo: Señor, ¿por qué tanta tribulación? Señor, ¿por qué tanta situación difícil? Ya no puedo más. Pues el Señor en esta hora te está diciendo, como dijo el apóstol Pablo: esta leve tribulación produce en mí un cada vez más excelente peso de gloria, cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Estas situaciones que han venido a tu vida no han sido para matarte, no han sido para destruirte, sino para producir en ti un más excelente y eterno peso de gloria. Vamos a estar en pie.